Listo. Muy bien. Tengan todos muy buenas noches. Mauricio Leitón les saluda con la esperanza, con la alegría de que hoy nos reunimos nuevamente en nuestra escuela de formación bíblica con un tema que se llama Curiosidades de la Biblia. Creo que estas últimas semanas del curso nos dan la oportunidad de hablar de cosas diferentes, de cosas que no son muy usuales en el estudio bíblico, y es muy bonito porque vamos a ver algunos datos históricos y numéricos muy interesantes de la Biblia que a todos nos ayudan. Quisiera compartir seguidamente la oración para que empecemos poniéndonos en las manos de Dios con esta hermosa oración. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ustedes? Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una primera observación, esta es una oración muy antigua, es una plegaria, podríamos decir, de la iglesia medieval. Ustedes lo pueden ver al final del primer párrafo, la característica es, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Es un lenguaje antes del Vaticano II. ¿Por qué? Porque se concebía todavía a un Dios castigador. Sin embargo, si usted lo lee, es una hermosísima oración. Si tenemos presente el lenguaje de la iglesia o de estos santos padres que fueron los que la suscitaron previo al concilio, bueno, entendemos que sí, que en cierta forma se pretendía convencer a las personas de alejarse del infierno, no tanto en acercarse a la salvación, sino más que todo alejarse del infierno. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica retomó este concepto y dijo, no, vamos a empezar a hablar de la alegría, de la gracia, de la salvación, de la belleza, de la vida eterna, y vamos a dejar de lado ese concepto de seguir a Dios por miedo. Más bien es mejor seguirlo por amor. De hecho que algunas de estas oraciones primitivas tienen esos detalles, pero bueno, todos las conocemos y entendemos sobremanera cómo es Dios, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Como les digo, es parte de un juego, pero yo cogí las preguntas para ilustrarlos a ustedes. Entonces, imaginen ustedes que yo les hago la pregunta y no les doy la respuesta, nada más. La primera de ellas dice, ¿sabe usted de dónde procede la frase manos a la obra? Bueno, esta frase procede de la Biblia y es precisamente el rey David quien la utiliza en la primera libro de Crónicas, en el capítulo 22, verso 16. Y dice así, el oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate pues, manos a la obra, y que Yahvé sea contigo. Esa es una expresión usada por el rey David, tal vez en otras circunstancias, lugares, hasta en la televisión uno lo ve, bueno, manos a la obra, por así decirlo, tomemos acciones, ¿verdad? Pues ya conocemos el origen de esta frase, entonces cuando ustedes la digan ya tienen una noción mayor de lo que significa. Vamos a ir a la otra frase de pregunta. Hay algunas que le puede hacer un poquito más de desarrollo que a otras. ¿Sabe cuántas vueltas le dieron los israelitas a Jericó para que sus muros cayeran? ¿Alguien que me dé la respuesta rápido? 7. No. Ve qué interesante. Eran 7, ¿no? No, eso es una excelente observación. Resulta que durante 6 días, bueno, vamos a leer el texto, fueron 13 vueltas. Vamos a leer qué dice el texto bíblico y vamos contando, ¿les parece?
El segundo día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento. Y así se hizo durante 6 días. ¿Cuántas vueltas tenemos de momento? 6. Unos deditos. Yo es que soy como maestra, ¿verdad? O como profesor de escuela. 6, ¿verdad? El séptimo día, cuando despuntaba el alba, se dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaban la trompeta, Josué dijo al pueblo: lancen el grito de guerra. Yahvé les entrega la ciudad. Y los muros se derrumbaron, ¿verdad? Entonces, si decimos que en los 6 primeros días se dieron 6 vueltas, una por día, y este último día se dieron 7 vueltas, en total son 13 vueltas. Vean ustedes qué interesante. Por eso les digo yo, estas preguntas son un poco capciosas, ¿verdad? Porque uno, a la hora de que hace una lectura de la Biblia, es más, uno piensa, fueron 7 vueltas, porque incluso el número 7 es el número de la perfección. Pero si nosotros lo leemos en el orden, a como lo establece la escritura, en el libro de Josué, efectivamente, son 6 días dando una vuelta. 6 días es imperfección. El séptimo día se alcanza el nivel máximo de perfección porque dan las 7 vueltas juntas. O sea, por así decirlo, en el día que para ellos es el día sagrado, el día de Shabbat, es el día que se completan las 7 vueltas. Entonces es como una reafirmación de esa perfección de la voluntad de Dios en la ayuda que le da al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida según el libro de Josué. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahora viene uno. Es más, les voy a hacer la pregunta y ustedes me dicen si alguno ha oído hablar de este personaje. ¿Saben ustedes cuál fue el hombre que resucitó al tocar los huesos de un muerto, según la Biblia? ¿Cómo? Algunos preguntan, ¿cómo es eso? A ver, bueno, ¿a qué les estoy preguntando por adelantado? ¿Saben cuál fue el hombre que resucitó al tocar los huesos de un muerto en la Biblia? Se vale que baten, a ver, alguien que diga algo por ahí. Es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No ir al Nuevo Testamento. ¡Qué barbaridad! ¿Vieron qué juego más difícil? Bueno, vamos al personaje. En el Antiguo Testamento se menciona que un muerto al tocar los huesos del profeta Eliseo resucitó. ¿Qué dice el pasaje? Leámoslo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versos del 20 al 21. Murió Eliseo y lo enterraron. Esa es la sección donde habla de la muerte de Eliseo. Bandas de moabitas incursionaban cada año en el país y sucedió que unas personas que llevaban a enterrar a un difunto divisaron a una de estas bandas. Eran enemigos del pueblo, ¿verdad? Depositaron entonces al muerto en la tumba de Eliseo y se pusieron a salvo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió e inmediatamente se puso de pie. ¿Qué les parece? El dibujo incluso es un poco, ¿cómo le diríamos? Chistoso, ¿verdad? Porque honestamente hay muy pocas gráficas de este milagro, ¿verdad? Este hombre que al solo tocar los huesos del profeta Eliseo, resucitó. A ver, ¿alguno había escuchado esta historia antes? Yo no había escuchado eso, profe. No la había escuchado. Segunda carta a los Reyes. Okay. No lo había escuchado. Ok, qué bien. Vean, es algo interesante cuando hablamos de un libro como este, que es un libro histórico. Recuerdan que yo les había mencionado que hay una historia que es épica, con muchas exageraciones, con cosas así muy tremendas. Esta es una de ellas. La pregunta de todos, profe, ¿de verdad resucitó el Señor? Bueno, no lo sabremos porque entre la literatura israelita se permitían dar espacio a esta clase de invenciones sin que se concibiesen como una mentira, sino más bien como una forma de exaltar al hombre, en este caso Eliseo, que había muerto, y que de esa forma hasta sus huesos conceden la vida. Los profetas, recuerden que en este momento, según el libro de Reyes, habían fungido como los jueces de Israel, eran aquellos que dirigían al pueblo. Los profetas tenían un papel protagónico y no va a ser sino hasta que llega la monarquía con el rey Saúl, que estas figuras empiezan a verse más aisladas y empieza a tomar más importancia la monarquía. Así que vean ustedes. Ah, bueno, este está bonito, este está fácil.
A ver, ¿cuál fue el primer nombre que Dios le puso a una mujer? El primer nombre que Dios le puso a una mujer. A ver, ¿cuál de ustedes, cuál creen ustedes? En la Biblia, ¿verdad? Por supuesto. Los oigo muy silenciosos. Eva, Lo he profe. escuchado, pero no lo recuerdo. Por ahí me dijeron que Eva. Vea qué No, interesante. Bueno, pues Lili. anduvo cerca, por lo menos con el mismo libro estamos, ¿verdad? Resulta que el primer nombre que Dios puso no fue Eva, fue Sara, porque el nombre de Eva lo puso Adán. Recuerden, Eva significa madre de los vivientes, igual que Adán, que significa padre de los vivientes. En una traducción de la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, verso 23, dirá así: dice Adán, salta y dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Esa es una traducción de la Biblia latinoamericana del texto del Génesis. Varón y varona los creó, dice también la escritura, por hacer una referencia a que los dos fueron creados por Dios, ¿verdad? Y vea qué interesante lo que dice en el Génesis capítulo 17, verso 15. Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. Sabrán de ella. Qué bárbaro. Sabrán. Muy bien. Vea qué interesante. Incluso muchas veces uno piensa que los personajes bíblicos reciben propiamente sus nombres por parte de Dios en muchos casos, en el caso de Eva particularmente, pero fue Adán el que le puso el nombre. No espero que las señoras se sientan ofendidas, ¿verdad? Porque Adán con mucho cariño dice que la vio y dijo, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿verdad? Claro, cuando el Señor los descubrió después de que comieron del fruto prohibido, ¿qué dijo Adán? ¿Recuerdan algunos de ustedes? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, lo que dijo, lo que uno se recuerda es que dice, es que la mujer que me diste, Ah, entonces, esposa, ahí estaba feliz de la vida, esta es la mujer, esta es de mis huesos, es de mi carne, se sentía identificadísimo con ella. Y cuando llegó el Señor, casi que como los chiquillos de escuela, fue ella, no fui yo, ¿verdad? La mujer que tú me diste, la mujer que me entregaste fue la que me hizo caer en la tentación, eso es lo que dice Adán. Esto es interesante porque el lenguaje bíblico máximo en el género literario del Génesis, en estos primeros capítulos de Génesis 2, 23, está plagado de elementos literarios bajo la figura de leyenda o cuento, ¿verdad? Y entonces esta figura se permite esa clase de licencias, ¿verdad? De por un lado poner la actitud de un individuo y momentos más tarde cambiarlo completamente. En el caso particular de Adán. Ahora bien, en el Génesis 17 ya cambia la historia, porque a partir del capítulo 12 dijimos, cuando empieza la historia de Abraham, es un género literario que es historia bíblica. Y aquí es donde se habla de la descendencia y es como muy genealógico. Entonces empiezan a decirse nombres, a establecerse las relaciones parentales entre los hombres primitivos. Y entonces ahí sí vamos a encontrar un lenguaje totalmente distinto y mucho más descriptivo, incluso como Dios le dice que se deben llamar tanto Abraham, que pasa a ser Abraham, como Sarai, que pasa a ser Sara. Entonces vean qué interesante. Vamos a otra pregunta. Bueno, esta está un poquillo difícil, mejor se las muestro porque vean. ¿Sabes el nombre más largo de la Biblia puesto por Dios a un hombre? Bueno, ni yo lo sabía, y esas son las preguntas de ese juego, pero es muy ruda. El nombre más largo de la Biblia es Maher Salal Hashbaz. Y se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 8, verso 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Hashbaz. Ya usted, si alguno le quiere poner así algún chiquito que le nazca ahorita, bueno, o algún nieto, no sé, alguno de los que está ahí ya con chiquitos mayores, ¿verdad?
con hijos mayores, puede pensar en ofrecerle ese nombre. Imagínense Profe, la cara. disculpe. ¿Y Sí, qué significa en español? el Maher Salal Hashbash, no lo sé, no lo busqué, vea usted, yo pecador. Tradicionalmente estos nombres son atributos. Y entonces, déjenme la próxima semana y yo le saco ese clavo de Maher Salal Hashbash. ¿Está bien? Dice, ahí sí me animo a ponerle el chiquillo ese nombre, depende de lo que signifique. De hecho que, les voy a contar algo. Los nombres en la Biblia, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había muy poca variedad? O sea, no había muchos. Ellos eran así, descuentos, porque estaban relacionados directamente con los atributos de las personas, el que le crea a Dios, el que le sirve a Dios, o el que es fiel, o el que es... Entonces, ellos, en lugar de inventar, por ejemplo, un nombre, como decir Mauricio, utilizaron estos nombres que tienen un significado dentro de su cultura. Entonces, imaginen ustedes qué corto que se hace, se llama igual que una acción o igual que un fenómeno o igual que una característica de Dios. Entonces, imaginen ustedes la cantidad de nombres que tenían para su disposición y algunos de ellos son más extensos que otros. Vamos a ver. Perdón. Adelante. Yo, bueno, me fui a Google rápidamente y lo puse a ver qué me salía, pero no sé qué tan, o sea, Verídico. no sé si será fuente confiable, ¿verdad? Ajá. Y dice que significa, es un nombre hebreo, dice Ajá. que significa muy pronto habrá saqueo y destrucción, pero no sé qué tan. ¿Y cuál es la fuente, doña Roxana? Dice que esta página dice reflexionesmatutinas.com, no sé de dónde será esta página. Ok. Bueno, Sí, yo creo que es mejor como buscar algo más, es más, vamos a echarle no un sé, vistazo aquí como más, como tal vez como más, ¿cómo se dice? Más confiable. Me encontré otra de estudiosbíblicos.org. Ajá. Sí, el despojo se apresura, el saqueo se precipita. Eso es lo que dice esta otra, pero Ah, no ok, sé. muy bien. Ya apareció aquí. En la Biblia Ya parece. latinoamericana, Ajá. edición pastoral, dice el nombre en español. Se llama Pronto Saqueo, Rápido Botín. Ese es el nombre de este niño de la profetisa. Oiga Ah, usted, bueno, ahí dice, sí, en la Biblia dice, ya lo estoy viendo, sí. pronto Pronto saqueo, saqueo, rápido rápido botín. botín. Es Sí, parecido gracias. al profeta Oseas. Recuerdan ustedes que en el profeta Oseas también encontrábamos unos nombres muy diferentes, porque recuerden ustedes que Dios le pide al profeta Oseas que despose a una prostituta. Esto con la finalidad de representar la relación de Dios, que es un Dios de amor, con Israel, que le ha traicionado, que se prostituyó con los dioses. Entonces los nombres de los hijos tienen unos nombres así rarísimos, la no querida y cosas por el estilo. Así se llaman los hijos de Oseas, ¿verdad? Pero es interesante, vean ustedes. Muchas gracias, doña Roxana. Encontramos la respuesta rápidamente ahí en la Biblia. Muy bien. Vamos a continuar. Ah, bueno, esto está bueno, interesante. ¿Saben en cuál libro de la Biblia no se menciona la palabra Dios literalmente? O sea, que se diga Dios literalmente. Del Antiguo Testamento también. Todas estas preguntas son del Antiguo Testamento. Está difícil, ¿verdad? Es el libro de Esther. Lástima que no está Esther del grupo de Biblia de antes, porque ella hubiera brincado y decía, no, yo sí lo hubiera puesto. En el libro de Esther no se menciona en ninguna parte la palabra de Dios literalmente. Se habla del Señor, se habla del Altísimo, etcétera, con los atributos, pero nunca se habla de Dios como tal, ¿verdad? El concepto de Dios. Entonces es una de las características de este libro. Muy bien. Ah, esta está fácil. Esta sí se la saben. A ver, ¿saben ustedes cómo murió Goliat? A ver, ¿quién responde primero? De una pedrada. ¿Cómo suena el pitillo cuando se equivocan? Pep. Ahorita dicen, lo atropelló una moto Honda. No, eso tampoco.
Muy bien, vamos a la respuesta. Goliat no murió de una pedrada. La pedrada noqueó a Goliat, pero dice la escritura en primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 50 y 51, así es como David venció al filisteo con una honda y una piedra, lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina y la espada en mano le cortó la cabeza. Así acabó con él. Sí, de hecho que Goliat muere decapitado. Esa es la muerte tal vez oriental que representa un mayor desprecio hacia el enemigo, o sea, como un castigo hacia el enemigo. De hecho que esta es una de las muertes tradicionales que utilizan los talibanes, con los que no son de su fe, ¿verdad? Los que son impíos, que llaman la decapitación. David con la piedra lo que logra es noquearlo, tirarlo al piso, por así decirlo, disminuirle su capacidad y también aprovecha el momento en que está en el suelo, va y le quita la espada y con su propia espada, con la espada de Goliat, le corta la cabeza. Hay un detalle que no se mencionaba en estas preguntas, no la encontré, pero decía la Biblia que cuántas piedras había cogido David, o sea, si llevaba una o cuántas. Dice la escritura que en el río él escogió varias piedras, porque también la escritura cita que había otros como Goliat. De hecho, que hay un hermano de Goliat también, del que habla la Biblia. Y entonces, David iba preparado no solo para matar a un gigante, sino para matar a los otros que se le metieran en el camino. Y esto es un pasaje que creo a todos nos tiene que llamar en cierta forma la atención, porque el pequeño pastorcillo, un niño literal, sale a dar la cara por su pueblo, pasa por delante de los soldados, por delante de su ejército, y con la única y firme intención de que no agraven a su Dios, de que no insulten a su Dios, él va y enfrenta al enemigo. Incluso le pide permiso al rey Saúl, que le ofrece su armadura, le dice, no, no, mijo, venga, yo le voy a dar una armadura bien buena, pero como él era un chiquito todavía, no le quedaba bien, le quedaba muy grande, era muy pesada para él, le ofrecieron armas, no las aceptó, y usó el arma de un pastor. Vamos a ver. Hay una de las tribus de David que se caracteriza porque la mayoría de ellos son zurdos. Los de la tribu de Benjamín, la mayoría son zurdos y son famosos lanzadores hasta el día de hoy de piedras por medio de una onda. David sabemos que es de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero en este caso es un dato histórico. Eran muchos zurdos y tiraban muy bien de la onda. Y entonces de esta tribu se conocía la fama que tenían tirando piedras, que podían matar animales incluso y cosas por el estilo. E incluso hay una prueba que les ponían un cabello humano a cierta distancia y lanzaban con la onda la piedra y no fallaban, le acertaban al cabello humano. Podemos decir que eran expertos en el uso de un arma, que esto es un arma realmente. Nosotros es que pensamos en un onda como las flechas que tenemos nosotros, ¿verdad? Con ligas y esas cosas, pero en sí la onda es un arma y si es bien empuñada puede ser muy peligrosa. De hecho que en algunas manifestaciones que se han dado en Israel y en Palestina, vemos a los jóvenes empuñando ondas y lanzando las piedras contra la policía o contra el ejército con ondas, porque aún hoy sigue siendo un instrumento para lanzar piedras a gran distancia y a gran fuerza. ¿Vieron qué interesante? Muy bien. ¿Saben ustedes cuántos hijos tuvo Gedeón? Gedeón es aquel pues de Israel que enfrentó un ejército grandísimo, que lo hizo con solo 300 hombres, que llevaba 3,000 y que poco a poco los fue disminuyendo hasta que llegaron solo 300. Tuvo 70 hijos engendrados por él, pues tuvo muchas mujeres, según el libro de los jueces en el capítulo 8, verso 30. Aquí hay un detalle que yo quiero hacer una pausa. ¿Cómo le diríamos? La poligamia, que es que un hombre tenga varias mujeres, era común en esta época. Se consideraba que un hombre respetable
Además de su esposa, podía tener otras esposas y además de sus esposas, podía tener también concubinas, mujeres con las cuales eh, sostenía relaciones sexuales. En algunos casos le heredaban hijos, porque recuerden, en esta época tener un hijo era una bendición, por el hecho de que hacía más grande la tribu, hacía más grande el grupo, entonces había más manos para trabajar, había más soldados para cuidar, y entonces estos hombres desposaban gran cantidad de mujeres y tenían muchos hijos en cuestión. Entonces imaginen el efecto multiplicativo. Ahora bien, vamos a ver qué otro hombre tuvo muchos hijos. Bueno, quien tuvo 88 hijos fue Roboam, que se casó con 18 mujeres y tomó 60 concubinas. Engendró 28 hijos y 60 hijas, siendo un total de 88. ¿Recuerdan ustedes quién era Roboam? Vamos a ver si pusieron atención. Sería Yo no descendiente me como de Isaac. Deme un chancecito. ¿Quién fue el que me habló? Don Mario. Creo que descendiente de Isaac. No. ¿Quién más me respondió por ahí? Yo dije que no me acordaba. Muy honestas, de vale. Les cuento algo. ¿Recuerdan los reyes de Israel? Saúl, David, Salomón. Salomón dejó el reino en dos hijos, que lo dividieron y lo echaron a perder. Roboam y Jeroboam eran sus dos hijos. Roboam, es el que se casó y tuvo 88 hijos. Vean ustedes, interesante. Y sale Roboam con la esposa y el hijo mayor, uno muere. Muy bien. Ay, esta está muy bonita. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿sabían ustedes que de las personas mencionadas en la Biblia, quién fue el único que usó el reloj? Bueno, ahí vamos a ir a eso. El único personaje en la Biblia que se menciona que usó un reloj fue el rey Acaz. De veras, sí, créanme, ahí está la cita, Segunda de Reyes, capítulo 20, versos del 8 al 11. Y lo vamos a leer todo porque está interesante. Ezequías le dijo a Isaías, ¿cómo estaré seguro de que Yahvé me sanará y de que en 3 días más subiré a la casa de Yahvé? Quisiera una prueba de ello. Isaías le respondió, esta es la prueba que te da Yahvé para mostrarte que se cumplirá la palabra que dijo. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda otro tanto? Ezequías, que es acá, le dijo, no es difícil para la sombra avanzar 10 grados, pero es muy distinto que la sombra retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías oró a Yahvé e hizo que la sombra retrocediera 10 grados de los que ya había recorrido en la graduación de Ahaz. Isaías dijo entonces, traigan una torta de higos. La trajeron y se la pusieron en la úlcera y el rey sanó. Oiga usted, qué interesante. Vea, es bueno mencionar en este pasaje un detalle y quiero hacer una pausa en esto. Ustedes han oído hablar acerca de los años, ¿verdad? Que se llevan en cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos? ¿Estamos en el 2021 o estamos en el 2024? Por el contrario, estamos en el 2008, una cosa por el estilo, porque recuerden que hay diferentes calendarios que miden el tiempo. Algunas personas se han dado la tarea de buscar pasajes así en la Biblia donde se habla de milagros cósmicos, donde el sol se detiene, o en este caso retrocede 10 grados. Incluso han habido gente que se ha dado la tarea de estudiar cuánto en tiempo fueron esos 10 grados para decir que entonces hay que restarle al tiempo de la Tierra esos 10 grados, porque según lo que dicen es que Dios, donde iba la Tierra girando para un lado, la detuvo y la giró para el otro lado para que la sombra cambiara de lugar. Bueno, les voy a hablar. Todas esas teorías no pasan de ser algunas formas de buscar justificaciones científicas en la Biblia. No fue así y entendemos que los fenómenos que se dan en la Biblia, milagrosos, muchas veces son una manifestación del poder de Dios, pero también en otros casos son fenómenos que se dan en la naturaleza y son inexplicables para el hombre de la época. Entonces,
dicen que fue Dios el que lo hizo, fue Dios el que lo retrocedió, etc. Entonces, en este caso, somos muy puntuales. Nosotros no tenemos ahorita una noción de si Dios puso a la tierra a girar en contra de su eje hacia la otra dirección para que cambiara la sombra, pero lo que sí sabemos es lo que el autor sagrado pretende decir. Ahí es donde hacemos esta pausa. Ok. Hasta el momento está interesante, ¿verdad? El juego. Ok. Disculpe, Sí, adelante, doña Roxana. me llama la atención esto del reloj porque, bueno, la foto que usted colocó ahí es como un reloj de esos que eran antes, que es con el sol, ¿cierto? Que la Correcto. gente veía el sol. A ese es el que se refiere, o sea, el que usted está haciendo referencia ahorita, a Sí, ese tipo de reloj. Ajá, reloj solar. El reloj solar, listo. así es como se hacía, Ajá, ok, gracias. con gusto. De hecho, que si ustedes ven al lado derecho, no tiene números porque es el tiempo de la noche, ¿verdad? Entonces, contempla desde el amanecer hasta el atardecer. Entonces, técnicamente, ¿verdad? Ellos se imaginan que cuando está ahí al lado derecho, como no hay luz del sol, no se puede determinar qué hora es de la noche. Pero ellos entonces lo medían que cuando amanecía salían tal punto y cuando oscurecía salían en el otro. Hacían una división y así era como calculaban el tiempo y las horas. Vean qué interesante. Qué hombres más sabios. Muy bien. Yo voy a hacer una pausa acá porque, aunque las preguntas son muy bonitas, yo quisiera hoy, además de lo que estamos haciendo, ir a un contenido que quiero compartir con ustedes importante. Esto, como respuesta de nuestro proceso, ¿verdad? En el que hemos venido caminando en la formación de la Sagrada Escritura. Ahora bien, yo quisiera empezar por preguntarles, hasta el momento que hemos estudiado el Antiguo Testamento, hemos conocido los libros que lo componen, su estructura, hemos hablado de sus géneros literarios, hemos hablado acerca de los personajes que encarnan el nombre de estos libros, hemos hablado un poquito cuándo fueron escritos algunos, por quiénes fueron escritos, de otros su contenido. Hemos hablado de los profetas, hemos hablado del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Hemos hecho un análisis incluso de los salmos, de los libros de sabiduría o sapienciales, como quieran llamarles. Les hago este recuento porque el Antiguo Testamento es la sección más grande de la Sagrada Escritura, la sección más amplia, ¿verdad? Y es en él donde encontramos muchas variedades, una gran variedad de géneros literarios. Entonces, quisiera escucharlos a ustedes, que en breves palabras me cuenten como un feedback, qué les ha parecido esta experiencia de conocer el Antiguo Testamento. Si Dios lo permite, el próximo año vamos para el Nuevo Testamento, si Él nos presta vida, vamos a abordar el Nuevo Testamento. Eh, Todavía no hemos definido si la modalidad va a ser virtual o presencial. Estamos en eso, o si son ambas, o si son las dos, ¿verdad? Estamos en análisis porque a nivel institucional eh, nosotros respondemos a lo que, digamos, los salesianos nos vayan orientando. Pues ahorita estamos en un proceso de apertura, pero no podemos definir que todas nuestras opciones van a seguir siendo de este tipo. De hecho, que yo les había contado anteriormente que la escuela de padres va a seguir siendo virtual en el 2022, porque es un año de transición. Volvemos a la presencialidad hasta en el 2023. Entonces, yo quiero preguntarles que me hagan un poquito de feedback. ¿Cómo ha sido esta experiencia hasta el momento en lo que llevamos del estudio del Antiguo Testamento? ¿Cómo lo valoran? ¿Qué ha significado para ustedes incluso las experiencias que vivimos en este año? Y ya está cerrando para nosotros. Eh, Les adelanto, Dios mediante la próxima semana les voy a dar una evaluación porque la presento al padre. Entonces yo les voy a dar un documento y a ustedes lo ponen por ahí y lo envían a un correo que yo les voy a dar para que yo les pueda hacer a ellos, tanto a la coordinadora de pastoral como al padre Eric, un pequeño resumen, ¿verdad? De cuáles son estos feedback. Pero me gustaría primeramente escucharlos a ustedes y saber un poquito cómo han percibido ustedes esta experiencia de estudio bíblico en este año 2022.
no todos a la vez, en orden, no, por favor, no puedo escucharlos a todos. Bueno, buenas noches. Don Mario, Eh, adelante. sí, sí, para mí ha sido una de las experiencias en cuanto al conocimiento de lo que es la palabra de Dios, muy puntual, este, por la característica que usted expone cada uno de los temas. Yo he sentido que se me han evacuado o aclarado dudas que tenía. Desde el Génesis hasta los profetas, el Éxodo, la historia de los macabeos, para mí ha sido muy enriquecedor. Bueno, ha habido mucha riqueza en lo que he recibido por parte suya. Conozco un poco más, mucho más de lo poquito que sabía. Entonces, para mí ha sido muy valioso, para Vanessa también. Para nosotros ha sido muy importante toda esta experiencia positiva que hemos tenido en relación al Viejo Testamento. Muchísimas gracias, don Mario. ¿Sí? Hay algo que yo quisiera sumar a esto, la experiencia del Antiguo Testamento. Recuerdan que en el módulo anterior, los que estuvieron ahí en el 1, Introducción a Sagradas Escrituras, fue como echar un vistazo así desde arriba, desde el cielo, de lo que era la escritura, sí, pero en general, muy, ¿por qué no? Muy superficial. Y les dije que en este módulo número 2 íbamos a entrar al Antiguo Testamento, pero igual les dije, estamos limitados por el tiempo. Y yo traté de cumplir el temario que teníamos, porque se los di en la primera lección, y yo siempre estoy chequeando a ver si algo me falta y todo eso. Y bueno, hasta los usos y costumbres del pueblo de Israel pudimos echarle un vistazo a sus fiestas. Si yo tuviese que enumerar en porcentaje del Antiguo Testamento qué logramos estudiar, yo les digo, así como el 10% de lo que uno podría estudiar para quedar así pleno del Antiguo Testamento. No es que el próximo año no vamos a hablar más de él, porque sí, de hecho que cuando hablemos del Nuevo Testamento, obviamente lo concordamos o lo unimos con todo lo que hemos visto acá, porque es una continuidad en la revelación de Dios, pero también es interesante darnos cuenta que hay mucho todavía por descubrir en él. Pero, como digo yo siempre, ya tienen ustedes ahí unas herramientas básicas para ir escarbando un poquito más en el Antiguo Testamento. ¿Algún otro feedback, algún otro comentario? Yo. Adelante, Bueno, doña Elizabeth. ok, aparte de lo que dijo el señor, ¿verdad? Para no repetirlo, ese resumen que dijo, una de las cosas que me gustó y en todo el proceso, bueno, siempre que usted lo ha hecho, es que usted le mete la parte espiritual. Entonces, aparte de eso, nos catequiza, porque recuerdo cuando usted lo dice así con mucho sentimiento, la parte que nos dejó claro que Dios siempre ha estado, ha acompañado al pueblo de Israel, igual que ahora nos acompaña a nosotros. Entonces, esa parte que nunca los abandonó y que lo que nos repetía, que el pueblo siempre fue desobediente, pero Dios siempre estuvo ahí y los perdonó. Entonces, esa parte. Y cuando usted nos decía también, o nos ha dicho que le pidamos a Dios y que Él nos acompaña. Bueno, esa parte espiritual también me gustó mucho. Y la otra es la forma en que usted ¿cómo es? El conocimiento que usted tiene, o sea, se nota, se ve que usted tiene y que pocas veces nos dice, tengo que averiguarlo. Yo creo que usted se adelanta a las posibles preguntas que le podamos hacer, entonces ahí ya ya nos tiene la respuesta cuando le hacemos alguna consulta y eso es muy lindo. Para mí me ha gustado mucho esa parte. Es algo que bueno, todo, ¿verdad? Pero esa parte siempre le he admirado, siempre lo he admirado por esas dos formas de darnos la formación y le agradezco. Con mucho gusto, señorita. Más bien, muchas gracias.
Hay algo que también en alusión a lo que doña Elizabeth dice, es importante que no se nos olvide que el curso de Biblia, en el fondo, y permíteme que utilice este concepto, es una oportunidad que Dios aprovecha a través de este humilde servidor para comunicarnos un mensaje de vida, un mensaje de salvación, para tocar a la puerta de nuestro corazón, a nuestras fibras sensibles. Hemos pasado duros momentos. Yo creo que a un montón pasamos por el COVID, en nuestras casas pasó el COVID durante este tiempo, y temor, ¿por qué no? Inseguridad, ver ciertas situaciones, ¿verdad? Difíciles en las familias. Sin embargo, el poder perseverar también en la fe, creo que ese es el principal regalo que un estudio de estos nos da oportunidad. No solamente crecer en el conocimiento, porque puede ser que uno se estudie muchos libros y aprenda mucho, pero la experiencia de fe, esa experiencia de salvación, de crecimiento hacia Dios, creo que es el más grande de los tesoros que podemos llevarnos después de vivir una experiencia como esta. Incluso les adelanto, el próximo año el módulo número 3 es abierto, porque el Nuevo Testamento, yo les digo, para ustedes que ya conocen el Antiguo Testamento y los que tienen también el conocimiento de Introducción a las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento va a ser algo muy dinámico, sumamente sencillo, o sea, lo van a disfrutar muchísimo. Pero vamos a tener puerta abierta, o sea, vamos a tener una apertura del grupo al módulo número 3, porque el módulo número 3 es el módulo más evangelístico. Entonces ustedes se darán cuenta que en el lenguaje y las palabras de Jesús hay una riqueza enorme, un llamado poderoso de Dios. Entonces vamos a tener la oportunidad de compartir con personas nuevas que van a integrarse a nuestro grupo y van a poder vivir esta experiencia también de crecimiento. Dios mediante, el próximo año. Y como les decía, todavía no lo hemos definido, pero muy probablemente tengamos versión virtual y versión presencial de la experiencia de estudio bíblico. Entonces, vamos a ver qué tal. Yo esperaría en Dios que sigamos bien. Por ahí tenemos un plan de iniciar un módulo también de introducción a las Sagradas Escrituras, un empezar de nuevo, ¿verdad? Con aquellos que van a empezar desde cero, pero ahí los vamos contando. Pero más bien, muchas gracias, doña Elizabeth, por su observación. Muy amable. A ver, ¿algún otro feedback que nos puedan hacer con respecto a los temas, a los contenidos? Yo, profe. Adelante, Bueno, doña Roxana. yo voy a hacer dos comentarios. El primero, pues sí, relacionado a los contenidos, no sé, yo siempre, tal vez es por su vocación, ¿verdad? De enseñanza, de enseñar y transmitir, la manera en la que transmite el conocimiento, siempre los contenidos muy aterrizados y muy, tal vez han sido complicados, pero usted los hace ver más sencillo, nos hace ver más sencillo todo, ¿verdad? Entonces, eso a mí siempre me ha gustado mucho, que siempre usted nos explica de una buena manera, así como si fuéramos, como si estuviéramos chiquititos en eso de la Biblia, ¿verdad? En esto de la Biblia. Yo empecé de cero y ahí donde va mi segundo comentario. Yo empecé desde cero el año pasado y pues yo he ido ahí poco a poco gateando y ya aprendí a caminar, pero realmente el estudio bíblico, este ratito que nos reunimos todos los miércoles, yo no lo cambio por nada, yo se lo digo a todo el mundo, ese ratito los miércoles de 7 a 8, no lo cambio, no lo digo por nada del mundo, no sé de que me muera o algo así, por decirlo, ¿verdad? Pero siempre, no, ni Dios lo quiera. Por su gracia sigo aquí. No, y realmente ha sido muy lindo el compartir también, ¿verdad? El compartir con el grupo, con los que nos reunimos, el compartir con usted. Hemos tenido tiempos muy difíciles. Yo personalmente, este 2021, he tenido muchas situaciones. Situaciones bastante difíciles donde Dios ve y toca, ¿verdad? Y toca ahí puntos muy sensibles y pues hay que decir que
que por medio de su palabra, ¿verdad? Siempre nos habla, siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. A veces estamos más atentos, a veces no estamos tan atentos, ¿verdad? A escucharle, pero por el medio bíblico, él pues también nos habla a través de usted es luz, definitivamente, eso no hay duda, usted es un instrumento y pues Dios se vale de todo, ¿verdad? Y de todos para pues realizar, y eso también se lo agradezco porque también usted me había aconsejado en situaciones anteriores y estaré eternamente agradecida primero con Dios por permitirme, ¿verdad? Convivir con ustedes, también con usted, eh, que, que pues nos ha iluminado y me ha iluminado el camino también. Y yo espero seguir compartiendo en Dios, que así sea, ¿verdad? Y si el próximo año es presencial, bueno, ojalá que sea combinado, porque, bueno, a mí me queda cerca el cole por día, pero ojalá que podamos continuar, de verdad que sí, y eternamente agradecida con Dios primero, siempre, porque de Él proviene todo, y también con usted, por siempre darnos esa guía y ser siempre luz. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, doña Roxana. Les voy a contar algo. Hoy en el retiro, uno de mis amigos, Denis Aguilar, que es el encargado de becas, yo lo conozco desde hace 27 años, Denis. De hecho, que yo llegué a la iglesia, a un encuentro de jóvenes, y a los que llegaban por primera vez los separaban y los llevaban a una sala. Y ahí nos daban la bienvenida y era lo más bonito, ¿verdad? Y yo joven, y llegué, y estaba Denis, ya un poquito más que joven, que bárbaro, estuviera escuchando, estaría riendo. Ok, estaba Denis dándonos la bienvenida. Entonces, muchachos, bienvenidos, y todo el discurso, ¿verdad? Muy emotivo, de hecho que él tiene una forma de dar mensajes también muy intenso, ¿verdad? Y entonces recuerdo que hoy estábamos en el cole en el retiro y a mí me correspondió una parte donde yo les hablaba de las bienaventuranzas. Pero después yo les dije, bueno, algunos de ustedes que quieran pasar a decirnos acerca de las bienaventuranzas de Jesús ahí en San Mateo y todo eso. Y pasó Denis y entonces dice, para recordar viejos tiempos, me dice, ¿verdad? De predicar y no sé qué. Y dio un mensajito breve que les digo, 4 minutos, 3 minutos y medio, y se volvió y me dice, ¿verdad? Dice, wow, qué bien me sentí, tenía tanto tiempo de no hacer esto, ¿no? Porque tanto a él como a este servidor nos invitan con frecuencia a dar charlas en diferentes iglesias y parroquias, pero cuando vino el tema de la pandemia, eso se suspendió. Entonces, por ejemplo, yo es que siempre he estado muy metido en medios, entonces siempre he tenido la facilidad de que me buscan para cursos prematrimoniales y cosas así virtualmente desde el año pasado, ¿verdad? Entonces yo me he mantenido como muy activo, ¿verdad? Y entonces yo le decía a Denis, es cierto, es que no podemos dejar de comunicar esta alegría de, de lo que significa Jesús en nosotros. Y yo meditando hacia adentro decía yo, vea, yo tengo la bendición, la dicha de tener los martes el programa Somos Familia, que para mí es una experiencia lindísima. De hecho, que les cuento, ahí está doña Magda, que no me deja mentir, ayer Nacho, mi hijo menor de 14 años, tomó control de la cabina de sede radio para grabar el programa. Él hizo controles, hizo sonido, por ahí un par de sabios, se nos fue la luz, aunque ustedes no lo crean. Oiga, y salió con la tarea, oiga, con una madurez, con una tranquilidad, y yo decía, impresionante, ese es un regalo de Dios. Y también estaba remembrando, pensando que el miércoles también es para mí una oportunidad de poder hablar del Señor y mantenerme en esa actividad. Entonces yo digo, martes el programa y el miércoles la oportunidad del grupo de Biblia, uno sigue. Yo digo, a diferencia de Denis, yo decía, no, yo sigo en acción, no me he detenido. Dios todavía sigue diciendo, bueno, este gordillo me sirve, y entonces me pone a trabajar. Incluso ahora tenemos un retiro un día de estos y voy a ir a dar una charla, etcétera, ¿verdad? Entonces son esas cosas que yo digo, son pura misericordia de Dios. Y en el fondo, cada uno de ustedes que hoy está escuchando este mensaje, mañana se convierten en los mensajeros, en portadores de esa buena noticia, con su familia, en la parroquia. Doña Elizabeth, que es catequista, o no sé si es madre superiora de toda la parroquia, no sé, pero yo sé que todos tienen servicios en la iglesia y que colaboran en grupos, etcétera. Y toda esta experiencia no se queda aquí entre estas 4
paredes de la computadora. Son experiencias que van más allá y que en muchos casos van a tocar a muchas personas. De hecho que les hablo con toda franqueza, si abrimos el módulo número 1 de Introducción a las Sagradas Escrituras, me gustaría que ustedes en algún momento me acompañen de 2 en 2, que vayan conmigo a ayudarme con la motivación, porque imagínense usted, hago 2 cursos de Nuevo Testamento, uno presencial, otro virtual, y tengo que hacer un tercero de Introducción a las Sagradas Escrituras, y ya no doy abasto yo, ¿verdad? Más con las escuelas de padres y todo eso. Entonces, yo esperaría que a futuro ustedes puedan también ser parte, no solo de los que están aprendiendo, sino porque, no decirlo, de los que estén enseñando. ¿Por qué no? Pensemos así a futuro. Ustedes, yo, nos sentemos, hablemos de una clase, la preparemos juntos y la desarrollemos con padres de familia que están en cero, ¿verdad? Que vienen aprendiendo de lo que es la Biblia y ustedes pueden enseñarle mucho de lo que ya han aprendido. Claro, siempre estando yo ahí ayudándolos, echándoles el empujoncito, y ya después es como el carro, uno los deja solos y se van ahí ustedes manejando el grupo y todo lado. Pero todo a su tiempo, ¿verdad? Entonces, véanlo de esa manera como un proceso, ¿verdad? Como una progresividad. ¿Algún otro comentario? O feedback, como dicen en inglés, no sé qué quiere decir eso. Me da una vergüenza porque mi hijo habla muy buen inglés, entonces cada vez que me oye decir cosas así, bien aquí abajo, pero bueno, no sé si hay alguno otro que quiera hacer su comentario. Muy bien. Ok. Primero vamos a revisar la hora porque a veces se me picotea un poco, ustedes saben. Ahí estamos en punto. Muy bien, vamos bien. Yo quisiera que, bueno, vamos a dejar preguntas para la otra semana, para compartir otro poquito de las preguntas, pero voy a hacer menos porque tengo que hacer el cierre y la evaluación. Les cuento, por ahí alguien me preguntaba el otro día, ¿no podemos hacer una sesión presencial final? Vean, les cuento con toda franqueza, yo me comprometí con el padre, asumí un compromiso, le dije, padre, yo voy a echar a andar todo, pero de forma virtual, esto en aras a mantener tanto escuela de padres, tanto grupo de Biblia, todo, mantener las reuniones solamente virtuales. Y él me dijo, estamos de acuerdo, pero eso sí, nos mantenemos de principio a fin. Entonces yo digo, sí, padre, yo me comprometo. Entonces, tengo que ser fiel a mi palabra y mantener nuestro grupo de principio a fin virtual. Yo espero que ya el próximo año sí podamos darnos una reunión ahí de un retirito, un paseíto, ¿verdad? Y ya podamos compartir más ampliamente, pero en lo que va a ser este año vamos a seguir así virtuales, como la próxima semana que hacemos el cierre, pero ya el próximo año tengamos fe que podamos tener esas experiencias extra clase, ¿verdad? Yo quisiera compartir, vamos a ver, la oración de la noche. Una vez. Okay. Vamos a ver. Yo creo que ya se está viendo, ¿verdad? La oración de la noche. Esta es una oración igual, tradicional de la iglesia. Es un poco antigua, pero está muy bonita porque está dirigida precisamente a rezarse durante las noches. Entonces les invito que a manera de cierre hagamos juntos esta oración de la noche. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto, me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María. Asísteme y guárdenme en paz los santos ángeles y venga sobre mí tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Por acá. Bueno, esto fue nuestra sesión de hoy. Nos vemos de hoy en 8 para el cierre, para la clausura. Esperemos en Dios que todo nos rinda bien. Les aviso, voy a entrar muy tallado porque estamos en reuniones con los padres de familia de primer ingreso y de hoy en 8 tengo una reunión de primer ingreso, pero empieza a las 5. Entonces creo que voy saliendo como hasta las 6:30,
pero es virtual, entonces no tengo problema para podernos ver. Pero sí, les aviso para que sepan que vamos a estar así un poquillo tallados de tiempo, ¿de acuerdo? Que Dios los acompañe, que los bendiga y nos vemos de hoy en 8 días mediante. Chaito. Muchas gracias, profe. Que descansen. Buenas Con mucho noches. gusto. Gracias. Buenas noches, buenas noches a Igualmente. todos. Buenas noches. Hasta Buenas noches. luego. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Para servirles. Gracias a usted, profe, por su tiempo. A Con nosotros mucho que se gusto. nos va tan rápido la hora. Sí, se va Ya rapidísimo. terminó. Sentimos como que fueran 10 minutos. Y cuando vemos, uy, ya terminó. Me quedan como 5 preguntas más, pero la próxima se las pongo. Sí, ya le iba a decir, profe, las preguntas. Muchas Sí. gracias. Con Buenas gusto para noches. servirles. Pasen buena noche. Igualmente.